Buenos días, muchachos. A ver, bien. Ya, ahora sí. A ver, buenos Buenos días. días. Estamos en nuestra primera clase de horario de práctica. Hoy día 8 de abril. Estoy probando por primera vez la grabación en el aula virtual del CCFIC, del aula virtual de Civil, donde me han dicho que va a ser inmediata la conexión para que aparezca en ese aula virtual de la FIC. Y así ahorrarme todos los procedimientos que tenía que seguir para colgar en el aula virtual de la UNE. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero es, ya estoy grabando. Lo otro es la lista en Morse. A ver, ya. En un momento voy a llamar lista. Pedro Guaranca es nuestro delegado, ¿verdad? Sí, ingeniero, presente. Y podrías, por favor, enviarme otra vez tu correo y tu teléfono, que ayer no lo copié del chat y se cerró. Sí, no hay problema, ingeniero, ahorita se lo envío. Gracias. A ver, otra cosa más. No. Vamos a empezar el día de hoy con el tema de equilibrio elástico, nuestro primer capítulo. Voy a compartir la clase. Vamos a ver. Equilibrio elástico. Gracias, gracias Pedro. Si lo copio mejor de una vez antes de que se cierre. Lo copiamos acá. Ya, entonces estamos acá. Voy a empezar a compartir el tema de hoy. Equilibrio elástico del suelo. Les dije que íbamos a empezar viendo los conceptos de mecánica de materiales, ¿no? Necesitamos hablar entonces de la teoría de la elasticidad aplicada a una masa de suelo. Bueno, de ahí está la importancia del estudio de los suelos. Es porque, como les decía el día de ayer, las estructuras necesariamente tienen que tener un soporte del suelo o una interacción con el suelo. Por ello que necesitamos estudiar el suelo como un material más. Pero como es un material tan heterogéneo, tan complicado, vamos a empezar simplificándolo con estas idealizaciones, ¿no? Que el material es linealmente elástico, es la manera más simplificada que se puede considerar el suelo, que es un material homogéneo, que es un material isótropo y semi-infinito, limitados solo por una frontera. Realmente el suelo es un material linealmente elástico, se comporta así. Podríamos decir que para pequeñas deformaciones lo podemos considerar así, pero para grandes deformaciones no, porque las relaciones esfuerzo-deformación del suelo no corresponden a este comportamiento. Es decir, para cargas muy grandes que pueda soportar el suelo, ya tendríamos que considerar otro comportamiento. Vamos a ver. ¿Y será el suelo un material homogéneo? Pues en realidad no lo es, porque las propiedades mecánicas no son las mismas en todas las partículas del elemento. Vamos
Vamos a tener aquí un elemento y todas sus partículas en realidad pueden ser muy variables, ya que sabemos que la composición del suelo puede ser variada, puede tener diferentes minerales, ¿verdad? Pueden tener inclusive materia orgánica, y entonces las propiedades, estrictamente hablando, no serían las mismas, ¿no? Sería un material heterogéneo, pero para poder simplificarlo nosotros tenemos que considerar de que es un material homogéneo y de que se cumplen las mismas propiedades en cada una de sus partículas. Esta partícula y esta de acá, por ejemplo, tendrán el mismo contenido de humedad o contenido de agua, tendrá la misma densidad. No podemos estar identificando la densidad de cada mineral. Para nuestro estudio, que es el hallar asentamientos y deformaciones, yo creo que el considerar el suelo como homogéneo no trae muchos errores. ¿Y será el suelo un material isótropo? ¿Qué es la isotropía primeramente, ¿no? La isotropía es la propiedad en la cual en un punto de un elemento de suelo, las propiedades de este punto, las propiedades en todas las direcciones son las mismas. Estaríamos diciendo que, por ejemplo, la propiedad de la permeabilidad es la misma en todas las direcciones, ¿no? Y otras propiedades también. Esto de aquí también es una simplificación, una idealización, ¿no? No necesariamente tiene que cumplirse de que las propiedades son las mismas en todas las direcciones. No necesariamente el coeficiente de permeabilidad va a ser el mismo en la dirección vertical y en la horizontal. Pero en la mayoría de los problemas se simplifica este comportamiento diciendo de que el suelo es un material isótropo. ¿Y será el suelo un material semi-infinito? Bueno, ninguna masa es semi-infinita, ¿no? Siempre existe una frontera que va a dividir, ¿no? Semi-infinito lo llamamos porque consideramos de que es finito en la dirección vertical, ¿no? La superficie del terreno le da ese límite, pero infinito en la dirección horizontal. Estrictamente hablando, no hay ninguna masa semi-infinita, ¿no? Pero normalmente la distancia vertical va a ser mucho menor que la distancia horizontal y por eso se puede considerar que un elemento de suelo es semi-infinito, ¿no? Se encuentra en una masa semi-infinita. En conclusión, el suelo es un material complejo que para ser analizado tiene que ser idealizado. Entonces, para poder idealizarlo, tenemos que estudiar las relaciones que se cumplen en estos materiales ideales, las relaciones físicas que se cumplen en estos materiales ideales, ¿no? Físico-mecánicas. A ver. Por ejemplo, en un elemento de un material ideal, se cumple que a la aplicación de una fuerza P, acá tenemos la fuerza P sub Z, le va a corresponder una deformación en esa dirección, delta de Z, acá. ¿No? Aquí va a haber otra fuerza P sub X en la dirección X y le va a corresponder una deformación, acortamiento del material, que es delta de X, y así también en la dirección Y. P sub Y está relacionado con el delta de Y. De estas fuerzas se pueden obtener los esfuerzos normales. Si esto es una fuerza normal, generará un esfuerzo normal, sigma sub Z, sigma sub Y y sigma sub X. La formulación de estos esfuerzos es la fuerza entre el área. La fuerza
entre el área donde se aplica este esfuerzo. Fuerza entre el área. Y estas son las deformaciones unitarias. Están definidas como la deformación delta de z o el acortamiento en esta dirección entre la altura inicial. Esta es la deformación unitaria en la dirección z, esta es la deformación unitaria en la dirección x y esta en la dirección y. Vamos a recordar también otras definiciones, como es el de la deformación volumétrica. La deformación volumétrica es la suma de las deformaciones unitarias en las tres direcciones. Y también vamos a repasar este concepto de esfuerzo y deformación por corte. Si a este elemento se le aplica una fuerza F en esta cara, en la cara XY, entonces esta fuerza es una fuerza de corte para esa cara y genera un esfuerzo de corte tau. Y la definición de tau es la fuerza de corte entre el área donde actúa, es el área XY. Y se define también una deformación por corte, es la deformación gamma ZX, la deformación por corte unitaria, así como este E sub X es la deformación normal, esta es la deformación por corte. Y está definido como el arco tangente del acortamiento que genera la fuerza tau, o el desplazamiento que genera la fuerza tau, mejor dicho, delta de X, entre la altura del elemento que es Z. Este ángulo entonces sería la deformación por corte. Para fines prácticos, esto se puede igualar a la tangente, simplemente a delta de X entre Z. Ya no utilizar el arco tangente. Bien, estos conceptos son fundamentales en la mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los asentamientos, las deformaciones del suelo van a estar en función de estos conceptos de deformación volumétrica, o los esfuerzos de corte o un deslizamiento de un talud estará relacionado también a estos esfuerzos de corte o deformaciones que se generan en un talud. Entonces, estos conceptos que parecen simples son aplicados para resolver problemas reales. Algunos puntos importantes es que los esfuerzos normales comprimen o estiran un material. Y los esfuerzos por corte distorsionan un material. En ingeniería geotécnica, los esfuerzos de compresión en los suelos se asumen que son positivos. Cuando comprime, se considera positivo. Y cuando tracciona, se considera negativo. Los suelos no pueden soportar esfuerzos de tracción considerables y normalmente se desprecian, salvo en algunas excepciones, como por ejemplo cuando se analiza cimentaciones profundas, la fuerza de tracción de un pilote, ahí sí hay que considerar la resistencia a la tracción. Pero normalmente el suelo resiste más a la compresión que a la tracción, ¿no? Imagínense una probeta de suelo, se le ejerce tracción, no resiste mucho y se desprende, se desmorona, ¿verdad? Pero si se le aplica una fuerza de compresión, sí resiste mucho más. Si el esfuerzo de corte en un plano es cero, los esfuerzos normales en este plano son llamados esfuerzos principales. Eso también lo aprendieron en resistencia de materiales, ¿no? Esfuerzos de corte cero están relacionados con esfuerzos principales. O sea, los esfuerzos sigma, tendremos acá un sigma 1 y un sigma 3. Y un sigma 3, un ratito. Ahí voy. Y estos son llamados los esfuerzos principales. Se fue. Un ratito.
Ya, entonces este sigma 1 y sigma 3, que son los esfuerzos normales que existe en un elemento, cuando los esfuerzos de corte son 0, estos sigmas se vuelven principales, ¿no? Esfuerzos principales. En una probeta, cuando traemos una muestra de suelo para el ensayo en un laboratorio, las caras, en las probetas, en las caras, no se está ejerciendo un esfuerzo de corte, porque ya cualquier elemento que esté libre en sus caras no va a tener un esfuerzo de corte asociado. Cuando está dentro de la masa de suelo, sí, porque tiene suelo alrededor y entonces existen esfuerzos de corte. Pero si a este elemento lo llevo a un ensayo donde le aplico esfuerzo normal, este esfuerzo normal va a ser un esfuerzo normal principal, porque como su cara es libre, no va a existir esfuerzo de corte. Tiene interacción solo con el aire, entonces no existe esfuerzo de corte, y por eso este esfuerzo normal aplicado se convierte en un esfuerzo normal principal. Si aplicara un esfuerzo horizontal, también sería un esfuerzo normal, que lo puedo identificar como el sigma 3, ¿no? Normalmente se identifica de ese modo en 2 dimensiones, sigma 1 y sigma 3, ¿no? Y en el círculo de Moore, pues corresponde, si ustedes recuerdan el círculo de Moore, tau versus sigma, eso corresponde a los extremos del círculo, ¿no? Este sigma 1 y este sigma 3. Sigma 3. Los extremos del círculo, donde no tiene componente vertical. Bueno, eso es recordando un poco esos conceptos de esfuerzos principales. Vamos a ver entonces qué ocurre con un elemento que tiene una configuración original, una probeta de suelo, que tiene una configuración original como en la figura naranja. Luego de que se le aplica una fuerza delta de P, se deforma y ocurre un acortamiento en ese sentido vertical delta de Z, pero también indirectamente produce un ensanchamiento delta de R. Termina en la configuración deformada como en la figura en azul. Su altura inicial de ese elemento era h sub 0 y su radio inicial era r sub 0. Ahí está. Entonces podemos decir que el incremento de esfuerzo vertical es igual al incremento de la fuerza aplicada P entre el área transversal, ¿no? Y que la deformación unitaria en el sentido vertical Z es igual a ese desplazamiento delta de Z entre la altura inicial h sub 0. Y la deformación radial delta de ER unitaria sería igual al delta de R entre el radio inicial R sub 0. Pero estas deformaciones unitarias van a tener un signo, ¿no? Si es producto de una fuerza de compresión, este va a ser positivo. En el caso de la deformación unitaria radial, indirectamente se está generando una tracción en este sentido horizontal. Por lo tanto, este delta de R es negativo. Entonces, esta deformación unitaria radial es negativa. Ponerle entonces un signo negativo acá. Este va a salir negativo. Y así se define un coeficiente elástico llamado módulo de Poisson. El módulo de Poisson relaciona la deformación unitaria en la dirección radial con la deformación unitaria en la dirección vertical. Y siempre tiene un signo positivo el módulo de Poisson.
El módulo de Poisson, entonces, físicamente nos da la idea de cuán deformable es un material. Cuanto más rígido es el material, como por ejemplo una grava, el módulo de Poisson será menor. Cuanto más deformable sea el material, como por ejemplo una arcilla, el módulo de Poisson será mayor. Hay unas tablas que sugieren unos rangos de módulo de Poisson. Este, por ejemplo, es tomado del libro de Munibudu, donde deben haberse hecho muchos ensayos y haberse encontrado que en estos suelos los rangos de módulo de Poisson varían de ese modo. Para arcilla blanda, por ejemplo, tenemos que varía de 0.35 a 0.4. Para una arena más bien es menor, ¿no? 0.15 a 0.25, 0.25 a 0.30, pero generalmente cuanto más deformable es el suelo, es mayor el módulo de Poisson, ¿no? Tenemos la arcilla blanda. En las gravas es menor aún el módulo de Poisson, varía en 0.2 aproximadamente, 0.25. Es un parámetro elástico, entonces relaciona las deformaciones en dos direcciones. Un parámetro muy útil, vamos a ver cómo nos puede ayudar. Luego de haber definido ese parámetro elástico, vamos a hablar de los comportamientos esfuerzo-deformación en esa probeta de suelo. Vamos a definir el comportamiento lineal elástico, para empezar. En una curva esfuerzo-deformación, vamos a ver que la trayectoria de esta curva es una recta, en realidad, cuando es un material lineal elástico. Porque dice aquí, si para algún punto de esfuerzo, por ejemplo, el punto A, luego de que se ha cargado desde O hasta A, la trayectoria es recta, y luego descargamos el cilindro y este retorna a su configuración original, el material del cilindro es llamado un material elástico, ¿no? Es decir, no hay deformaciones remanentes, vuelve a su posición original. Y la pendiente de esta trayectoria, o de esta curva, que es en realidad una recta, es una sola, la pendiente, y es el módulo de elasticidad E. Módulo de elasticidad E, que relaciona el esfuerzo y la deformación. Y es único, ¿no? Se llama módulo elástico tangente inicial. Entonces, ese módulo de elasticidad es otro parámetro junto con el módulo de Poisson. Parámetros elásticos. Relaciona, en realidad, el módulo de elasticidad relaciona esfuerzo con deformación, el módulo de Poisson relaciona dos deformaciones en dos sentidos. Y ahora vamos a ver el comportamiento no lineal elástico. Como su nombre lo dice, la trayectoria va a ser no lineal en la curva esfuerzo-deformación. Cuando se va cargando, se va generando esta curva, ¿no? Es no lineal. Pero cuando se descarga, cuando llega hasta el punto B y se descarga, si pasa que regresa a su posición original, no hay deformación remanente, entonces se dice que es un material no lineal elástico. Este es el segundo comportamiento que puede tener el suelo. Ahora vamos a ver otro comportamiento, el elastoplástico. Las deformaciones que ocurran durante la carga OA consisten de dos partes. Una elástica o recuperable BD, acá está. Y una parte plástica o irrecuperable, de acá, elástica y esta plástica. Entonces, ¿qué ha sucedido? En esta curva esfuerzo-deformación, desde el origen se va cargando, la trayectoria es una curva, es no lineal, ¿no? Llega hasta el punto A y
vamos a ver cómo se comporta en la descarga. Se descarga, pero ya no regresa por esta trayectoria original, regresa por esta trayectoria A hasta llegar a B. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que ha recuperado un cierto nivel de deformación, que es BD, esta es la parte elástica entonces, pero ha mostrado que hay una deformación que ya no recupera, que es OB. Bueno, y desde el punto B se vuelve a cargar, se regresa al punto A y luego continúa su trayectoria. A este comportamiento se le llama elastoplástico porque tiene esas dos partes, ¿no? De deformación elástica recuperable y deformación plástica no recuperable. Este comportamiento elastoplástico es el más, digamos, un poco más cercano a la realidad en los suelos. Un resumen dice, un material elástico recupera su configuración original en la descarga y un material elastoplástico experimenta deformación elástica y plástica durante la carga. Los suelos son materiales elastoplásticos. A pequeñas deformaciones, los suelos se comportan como un material elástico y después de esto como un material elastoplástico. A pequeñas deformaciones, por ejemplo, la superficie del terreno donde no recibe carga, o hay pequeñas cargas de materiales que no son muy pesados, podría considerarse un comportamiento elástico. Pero, por ejemplo, para edificios grandes, ¿no? Ahí se puede considerar de que ya está soportando bastante carga y que el comportamiento será elastoplástico. El estado general de esfuerzos en el suelo, vamos ahora a estudiar, cómo relacionar los esfuerzos con las deformaciones, pero en 3 dimensiones. Para ello se tiene que hacer la idealización que habíamos hablado, considerar que el suelo es elástico, isotrópico, lineal, semi-infinito, homogéneo, ¿verdad? Eso lo considera la ley de Hooke. Los esfuerzos y deformaciones están relacionados a través de la ley de Hooke. De la ley de Hooke se puede llegar a esta ecuación matricial, donde tenemos acá las deformaciones unitarias en la dirección X, Y, Z, y las deformaciones por corte también que se dan en cada plano, los esfuerzos normales X, Y y Z y los esfuerzos por corte en cada plano del elemento. Estos están relacionados con las constantes elásticas, módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Yo quiero creer que ustedes ya han visto esta parte en resistencia de materiales, cómo se relacionan las deformaciones con los esfuerzos a través de estos parámetros elásticos, ¿no? Módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Esto es llamado una ecuación constitutiva, que relaciona el esfuerzo con la deformación. Si tuviéramos los esfuerzos y los parámetros elásticos de un material, podríamos conocer sus deformaciones. O si conociéramos las deformaciones y los parámetros elásticos, también podríamos conocer los esfuerzos. De la ecuación anterior, podemos sacar esta expresión, que la deformación unitaria en el plano ZX es igual a esta expresión, 2 por 1 más módulo de Poisson entre el módulo de elasticidad multiplicado por el esfuerzo de corte en ese plano ZX. Y todo esto, o la inversa de esto, es igual a esto, ¿no? Que es G.
G es el módulo de corte. G es el módulo de corte. Así como existe un módulo de elasticidad E, existe un módulo de corte G. Están relacionados, como ven aquí en esta expresión, ¿no? Con G. Físicamente nos da la idea de la rigidez de un material, ¿no? Tanto E como G representan para el suelo una medida de la rigidez. Nos da una idea de cuán rígido puede ser un suelo. En estructuras, la nomenclatura es K para la rigidez. En suelos, bueno, vamos a estudiar la rigidez con estos parámetros, módulo de elasticidad y módulo de corte, ¿no? Claro, sabemos que está en función de esfuerzos, ¿no? Y esos son parámetros importantes para el diseño, cuando hagan estudios de deformaciones si es que hay alguna vez la oportunidad de hacer estudios de deformaciones de presas, deformaciones del suelo en general, se tienen que aplicar estos parámetros para poder hallar estas deformaciones. Si los esfuerzos aplicados al suelo son esfuerzos principales, entonces la ley de Hooke se reduce a esta otra ecuación matricial más corta, ¿no? ¿Qué dijimos que pasaba cuando los esfuerzos eran principales? ¿Qué pasaba con los esfuerzos de corte? Son ceros. Son cero. Entonces, si los esfuerzos de corte son cero, aquí esta ecuación se va a reducir a esta otra forma, ¿no? Donde tenemos solamente esfuerzos normales y deformaciones unitarias normales. A esta matriz del lado derecho se le llama matriz de conformidad. Y la inversa de esta ecuación nos permite obtener los esfuerzos en función de las deformaciones. Dice, la matriz de la mano derecha de esta ecuación se llama matriz de rigidez. Este de acá. Matriz de rigidez. Ahora, los desplazamientos se pueden obtener a partir de las deformaciones, ¿no? Desplazamientos está relacionado con deformaciones y las fuerzas a partir de los esfuerzos. Los desplazamientos se obtienen y fuerzas se obtienen por integración. Por ejemplo, el desplazamiento vertical delta de z será la integración de todas las deformaciones unitarias en z. Ese será el desplazamiento vertical en z. Y la fuerza axial P sub z será la integración de los esfuerzos normales sigma de z. Donde delta de z es la altura o espesor del elemento y delta de A es el elemental de área. La ley de Hooke se usa en materiales linealmente elásticos, ¿no? Esa era la primera premisa que tiene la ley de Hooke. Como una primera aproximación se puede usar la ley de Hooke para calcular los esfuerzos y deformaciones, y asentamientos elásticos de los suelos. Como una primera aproximación. Pero para materiales no lineales, la ley de Hooke se usa como un módulo elástico aproximado. Y los cálculos se hacen para incrementos diferenciales de esfuerzos o deformaciones. Es que no mencioné eso. En los materiales no lineales lo que ocurre es esto.
un material no lineal. El módulo de elasticidad, que normalmente era la tangente de esta curva, aquí vamos a ver que hay muchos módulos de elasticidad, ¿no? Si queremos hallar para cierto nivel de deformación, pues este módulo de elasticidad aquí será una tangente a este lado, por acá habrá otra tangente, y dependerá del nivel de deformación, el módulo de elasticidad. Pero dice aquí, se puede tomar, para materiales no lineales, se puede usar un módulo elástico aproximado, y los cálculos se hacen para incrementos diferenciales de esfuerzo, en esfuerzos o deformaciones, ¿no? Entonces, para este incremento, vamos a ponerlo acá, en otro color. Para este rango de deformaciones, vamos a tener aquí, podemos simplificar y obtener un módulo elástico secante, que es la unión desde el origen hasta este punto en la curva. Y luego en este otro incremento de deformación, de acá hasta acá, podemos unir esos dos puntos, tener un módulo elástico aproximado. Y así. Esto es para materiales no lineales cuando se quiere utilizar la ley de Hooke. Los esfuerzos y deformaciones en 3 dimensiones llegan a ser complicados cuando son aplicados a problemas reales. Para propósitos prácticos, muchos problemas geotécnicos pueden ser resueltos usando parámetros de esfuerzos y deformaciones en 2 dimensiones. Claro, en 3 dimensiones tenemos más variables, ¿no? En 2 dimensiones se simplifica el problema. Claro que en una computadora estos cálculos se hacen mucho más rápido, ¿no? Y se simplifican y se pueden hacer análisis hasta en 3 dimensiones. En adelante se discutirán 2 condiciones que simplifican los estados de esfuerzo y deformaciones de los suelos. Vamos a ver esa simplificación del problema de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Entonces tenemos aquí la condición de deformación plana y de simetría axial. La primera condición de deformación plana se da cuando analizamos, por ejemplo, un elemento de suelo que se encuentra por detrás de un muro de contención. Este es el muro de retención o de contención. Y detrás de ese muro vamos a analizar los esfuerzos que estarían actuando en este elemento tridimensional. Habría una fuerza normal, sigma sub z, claro, se entiende por la carga del material que existe sobre ese elemento. Habría también un esfuerzo sigma sub x, porque ese muro de retención se ha construido porque existe seguramente ese peligro de que esta masa este talud tienda a deslizarse o a voltearse, ¿no? Entonces se entiende que existe una fuerza lateral en esa dirección, sigma x. Pero si analizamos la dirección y, que es paralelo al muro de retención, en esta dirección se entiende de que no hay movimiento en esa dirección, que el movimiento se dará principalmente en la dirección vertical y en la dirección X, pero no en la dirección Y. Por lo tanto, este sigma Y debe ser muy despreciable, ¿no? Pequeño. Y no habría deformación en la dirección Y. Entonces se puede simplificar el problema de 3 dimensiones a 2 dimensiones, que sería en el plano XZ. Y así el problema que teníamos, la matriz de 3×3, se vería reducida a una ecuación con una matriz de 2×2, ¿no? Esta era la matriz de conformidad, si no me equivoco. Y la inversa nos daría aquí la matriz de rigidez, ¿no?
donde aquí se ha eliminado esta deformación en la dirección Y, que es la dirección 2, ¿no? Y ha generado estas ecuaciones, ¿no? Para las dos dimensiones. De aquí se saca que sigma 2 es módulo de Poisson sigma 1 más sigma 3. Bien, entonces se simplifica bastante el problema, ¿no? Podríamos utilizar estas ecuaciones para calcular deformaciones o esfuerzos en ese elemento de suelo. Bueno, para una primera aproximación sí, pero recordemos que estamos aquí simplificando de una manera bastante grande el suelo, ¿no? La otra condición en la que podemos simplificar el problema de 3 dimensiones en 2 dimensiones es la condición axisimétrica. Vamos a analizar el elemento de suelo que existe debajo de un tanque, ¿no? Que puede ser un tanque de petróleo. Entonces, el tanque, por sus características, pues tiene una configuración simétrica en los lados. Entonces, se espera que los esfuerzos también que se transmitan en los lados del elemento de análisis sean también homogéneos. Entonces, se puede decir que delta de sigma R es igual a delta de sigma teta. En la dirección R y teta se estarán generando iguales esfuerzos. Y en la dirección Z sí habrá un esfuerzo delta de Z. Entonces, en la ecuación de 3 dimensiones, se puede reemplazar eso de que la dirección 2, o que el sigma 2 es igual al sigma 3. Y al hacer ese reemplazo se va a obtener esta ecuación. Simplificando. La inversa, esta de acá. De estas ecuaciones se puede obtener estas relaciones para la deformación en 1 y la deformación en 3. 1 es la dirección Z. 3 normalmente se considera la dirección X. Entonces este es otro caso en el cual podríamos reducir el problema de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Resumen, una condición de deformación plana es aquella en la cual las deformaciones en una o más direcciones son 0 o son suficientemente pequeñas como para ignorarlas. Una condición axisimétrica es aquella en la cual 2 esfuerzos son iguales. Eso ya lo hemos visto. Aquí hay un ejercicio para que ustedes vayan familiarizándose con este tema de la ley de Hooke y elasticidad. Dice, un muro de contención se desplaza hacia el frente, es decir, va a tender a moverse frente, causando una deformación lateral de 0.1% y una deformación vertical de 0.05% en un elemento de suelo localizado 3 metros debajo del nivel del suelo. Asumiendo que el suelo es un material lineal, isotrópico o isótropo y elástico, con módulo de elasticidad de 5.000 kilopascales y un módulo de Poisson de 0.3, calcular los incrementos de esfuerzos impuestos. Y si el muro de contención tiene 6 metros de altura y los esfuerzos que se calcularán son promedios, determinar el incremento de fuerza lateral por unidad de longitud de muro. Bien, entonces vamos a aquí intentar resolver este problema y otro ejercicio más después. Lo voy a insertar aquí.
activa para que se pueda resolver este primer ejercicio, ¿no? Primero tendríamos que dibujar el problema acá. Para que sea más claro. Vamos dibujando el problema. Vayan leyéndolo acá. Ahorita vamos a continuar dibujando. A ver, entonces lo leyeron mejor. Ya lo entienden mejor, entonces así, ¿no? Vamos aquí al problema. Decía allí que hay un elemento del suelo que se encuentra a 3 metros de profundidad. Vamos a dibujar aquí que la altura total del muro, que también decía el problema que era de 6 metros. Y nos dicen que hay un elemento de suelo ubicado a 3 metros de profundidad. Y que en este elemento de suelo se tienen los valores de las deformaciones en la dirección Z. Nos habla de la deformación, en una deformación unitaria nos habla. Se conoce que la deformación unitaria en Z es de, a ver, dice, una deformación lateral y una deformación vertical de 0.05%. La vertical es de 0.05%. ¿Cuántos? 0.05, entonces serían 3,0, ¿no? Este sería el valor de la deformación unitaria vertical. Y nos habla también de una deformación horizontal del 0.1%. A ver, si la deformación vertical está ocurriendo aquí, se entiende de que la deformación vertical, si está ocurriendo así, este elemento se está deformando de este modo. Y que la deformación horizontal, entonces, si es en este sentido, tendremos que es X, si este es el sentido X, el eje, es de 0.001, ¿no? Pero tendría un signo negativo porque se está generando como en el sentido de la tracción.
Entonces tenemos eso y nos piden los incrementos de esfuerzos impuestos. Es decir, incremento de esfuerzos en Z, incremento de esfuerzos en X. ¿Cuáles son estos valores? Conociendo los parámetros elásticos, módulo de elasticidad 5000 kilopascales. Módulo de Poisson 0.3. Y también después determinar el incremento de fuerza lateral por longitud del muro. También nos piden la fuerza aquí, ¿no? En esta dirección. Px. Pero hablan de incrementos, entonces le llamo delta de Px por metro de longitud de muro. Eso también nos piden. Bien, entonces nosotros podemos identificar de que si queremos utilizar la ley de Hooke, este elemento se presta para un análisis en 2 dimensiones y entonces podríamos utilizar la ecuación esta de acá, ¿no? De la condición de deformación plana. Estamos en el caso en el que tenemos deformaciones, parámetros elásticos y queremos conocer esfuerzos. Entonces podríamos utilizar esta ecuación, ¿verdad? Entonces les voy a pedir a ustedes que hagan los cálculos. Hagan los cálculos y me digan los valores que le están obteniendo. Van a intentar hacer este problema y también este otro que voy a anunciar acá. Es el segundo. 2 problemas. Este problema en este problema dice hay un tanque de petróleo que está cimentado en una capa de arena medianamente densa de 5 metros de espesor que yace sobre un depósito de suelo profundo de arena densa. Aquí está el tanque y acá está la arena medianamente densa y abajo está la arena densa. La arena medianamente densa tiene 5 metros de espesor. Hasta ahí hemos leído. El ingeniero asumió, basado en la experiencia, que el asentamiento del tanque ocurrirá en la arena medianamente densa. Los esfuerzos verticales y laterales al medio de la arena medianamente densa bajo el centro del tanque son 50 kilopascales y 20 kilopascales. Es decir, se conocen los esfuerzos. 50 kilopascales y 20 kilopascales en un elemento de suelo que se encuentra a la mitad de la capa de la arena medianamente densa, que es la que se piensa que se va a deformar más que la arena densa. Por eso hacen el análisis en esta arena medianamente densa. ¿Qué más dice? Los valores de módulo de elasticidad y módulo de Poisson son módulo de elasticidad 20 megapascales y módulo de Poisson de 0.3. No sé si no está escrito acá. Módulo de elasticidad era de 20 megapascales. Módulo de Poisson de 0.3. ¿no? Asumiendo un comportamiento de material elástico isótropo y lineal, calcular las deformaciones impuestas en la arena medianamente densa y el asentamiento vertical. O sea, nos piden aquí las deformaciones, es decir, el E sub Z y el E sub R. Y además, y el asentamiento vertical, lo último que nos piden. El asentamiento vertical es el delta de Z, que decíamos que se hallaba por integración de deformaciones, ¿no?
en el eje Z. Bueno, entonces esos dos problemas se podrían resolver con la teoría que les he presentado de manera muy aproximada. Intenten, por favor, con este problema 1 primero, el hallar eso que piden, incrementos de esfuerzos o esfuerzos, y después la fuerza que dicen ahí, la fuerza horizontal por metro de muro, de altura de muro. Esta diapositiva, si quieren repasar las otras ecuaciones, está colgada en el aula virtual de la uni, ahí pueden bajarla y ayudarse de eso para resolverla. Les voy a dar acá unos minutos, volveré en unos 5 o 10 minutos para preguntarles los resultados de los dos problemas. ¿Sí? Ok, muchachos, entonces son 11:04, 11:10 aproximadamente estoy para preguntar los resultados. Estoy de vuelta.
A ver, regresando, entonces, vamos aquí a ver cuáles son los resultados que salen de este análisis aplicando la teoría de la elasticidad para la ecuación de la ley de Hooke en dos dimensiones. Ustedes me dirán los valores de los esfuerzos obtenidos aquí. Vamos a ver cómo sale. Entonces, ¿cuánto sale? El esfuerzo, el incremento de esfuerzo de Z, ¿alguien lo calculó? 0.48 ¿Y en X? kilopascales. ¿Cuánto? En X negativo 5.288. 0.5. No, negativo 5.288. ¿A todos les sale así? Si han aplicado bien esto serían estas unidades, ¿no? Kilopascales. ¿No? Y ya. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Han hecho ese cálculo? A ver. ¿Quién es el que me dio el cálculo? Icona, ingeniera. Ah, ya. Muy bien, gracias. A ver, entonces, ahora ¿han hecho el cálculo de esta fuerza? Recordaban ustedes que la fuerza era la integral de los esfuerzos. Si esta es la fuerza en X, sería la integral de los esfuerzos en X desde la parte baja del muro hasta la parte alta del muro. Desde 0 hasta 6, delta de Z, ¿no? Esa sería la fuerza P sub X, la fuerza horizontal que actúa en ese muro. Y entonces tendríamos aquí, como sigma X es una constante que ya la conocemos, aquí tendríamos 6 menos 0. Sigma X era menos 5.28. Habría que multiplicarlo por 6. ¿Cuánto sale eso? Menos 30. ¿Cuánto? Muchachos. ¿Cuánto sale esto? A ver, mira, por ahí me han escrito. 31.728. Ya, sí. Kilonewton. Debe salir kilonewtons de kilopascales, 7 metros, kilonewton por metro. ¿No? Por metro de muro. Ok. Esa era la manera entonces de resolver este problema con la teoría de la elasticidad. Luego ya veremos que en realidad el esfuerzo, pues no se podría considerar el esfuerzo horizontal único y no se podría considerar como constante para toda la altura del muro. En realidad el esfuerzo horizontal varía según la profundidad de análisis. El valor que hemos obtenido aquí, este sigma de X, es uno promedio.
lo estamos considerando como promedio porque se encuentra ubicada a la mitad de la altura, ¿no? O sea que para que podamos hacer este cálculo, sí, podríamos considerarlo como constante, ¿no? Considerando que este es un valor promedio para todos los esfuerzos que existen a diferentes profundidades en el muro. Pero este sigma X no es en realidad constante, ¿sí? Vamos cuando estudiamos los muros de contención, vamos a ver eso, de que ese sigma X varía según la profundidad. Entonces acá solamente hemos hecho este ejercicio para hallar una fuerza de empuje aproximado. A ver, en el segundo ejercicio teníamos el tanque de petróleo y aquí teníamos que aplicar la fórmula de, también de dos dimensiones de la ley de Hooke, ¿no? ¿Alguien lo intentó hacer? ¿Lo pudieron, sacaron algún resultado? Muchachos. Bueno, ya, entonces vamos a revisar aquí la ecuación. La ecuación. A esta hora hay mucha bulla por acá. Queremos hallar, ¿qué cosa? ¿Deformaciones o esfuerzos? No, aquí tenemos esfuerzos. Queremos hallar deformaciones en este problema, ¿no? En este problema estamos cuando estamos en la condición axisimétrica, si estamos bien. Deberíamos aplicar esta ecuación. ¿Alguien lo aplicó? ¿Cuánto salió? Vamos a tener que hacer entonces el ejercicio. Reemplacen sus valores. Este de aquí sería el sigma 1, es el sigma 3. Recuerden que este es megapascales, es 20 por 10 al cubo kilopascales. ¿Cuánto saldría E sub 1 y E sub 3? El signo de estos dos es positivo porque los dos están comprimiendo. A ver, muchachos, ¿cuánto sale? Aunque sea, escríbanme por el chat o respondan, por favor. No es muy complicado este cálculo. ¿Y cuánto salió? 1.9 me sale. Y el otro me sale menos 0.05. A ver, ¿E1 cuánto? ¿1.9? Sí.
1.9 por 10 a la menos 3. ¿Y el otro? Menos 5 por 10 a la menos 5. Menos 5 por 10 a la menos 5. ¿Está saliendo negativo? ¿Alguien más tiene resultados? Señora, me sale Ingeniera, me sale 0,09 igual también. y Sale igual, menos ingeniero. 5 por 10 a la menos Sale igual. Ya. A ver. ¿Por qué le saldrá ese negativo? Ah, lo que entiendo que quiere decir esto es que a pesar de que la fuerza se está dando en esa dirección, como la fuerza es mayor en Z, se está dando una deformación en el sentido del acortamiento, del ensanchamiento, perdón, ¿no? Eso es lo que podríamos entender. Que la configuración deformada de esto sea de este modo. Por ello debe ser el signo negativo. Bueno, ahora piden también calcular el desplazamiento vertical. Y habíamos dicho que era la integración de las deformaciones verticales. ¿Alguien intentó hacer este cálculo? No. Esta sería la integral de las deformaciones, todas las deformaciones verticales, ¿no? De todos los elementos que se van deformando verticalmente. Y hay que sumarlo, todas esas deformaciones verticales, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo sería? Las deformaciones verticales. Que se generan en un diferencial acortamiento, esa es la longitud original, ¿no? El acortamiento entre la longitud original, entonces, como esta es una deformación unitaria, hay que multiplicarlo por un área, ¿no? Entonces aquí voy a tomar un diferencial de área, ¿no? Para que pueda hallar desplazamientos. Ingeniera, ¿no sería este diferencial de Z? Tendría el acortamiento, ¿no? Sí, diferencial de Z, tienes razón. Diferencial de Z. Diferencial de Z. Desde 0 hasta 5. Tendría aquí la deformación unitaria, nos dice que es en Z es la deformación 1, 1.9
por 10 al cubo a la menos 3. Y acá sería 5 menos 0. Y acá sí tendría el delta de Z. 9.5. 5 metros. 9.5 milímetros. Ya, entonces este sería el desplazamiento vertical que ocurriría pues, en la superficie del terreno, hallado como la integración de las deformaciones unitarias verticales, ¿no? Es un modo aproximado del cálculo. Y ahora existen herramientas sofisticadas en computadora donde puedes calcular estos deformaciones, estos desplazamientos. Inclusive se aplican en estos programas ya más sofisticados los elementos finitos como una manera de discretizar la masa de suelo. Pero allí en esos también se aplican estas ecuaciones de la elasticidad. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ingeniera, Sí. una pregunta. Los esfuerzos que se generan verticalmente, a medida que aumenta la profundidad, imagino que va variando, ¿no? Los esfuerzos que se generan verticalmente sí van variando con la profundidad también. Entonces, ahí sí se tendría una ecuación de la deformación unitaria respecto a Z, ¿no? Para poder integrarla. Ahí se tendría una ecuación de la deformación unitaria respecto a Z. Sí, sí también, claro. Pero ahora se está tomando como que ese es un valor promedio para toda la capa. Por eso es que se está aplicando esta integración como si fuera una constante, ¿no? Esa deformación también constante para esta profundidad que está en la mitad de la capa. Acá abajo será mayor y arriba será menor, pero este valor representa un promedio de todos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿cómo se entiende ese signo negativo según el gráfico final? O sea, la longitud horizontal final es mayor que la longitud horizontal Sí, inicial o algo así, lo entiendo. sí, Entonces, así se ¿esa entendería. variación no sería positiva o me confunde un poco eso? No, el acortamiento se considera negativo, positivo, y el ensanchamiento negativo. Por eso en la dirección vertical existe el acortamiento, es positivo. Así cuando vimos lo del módulo de Poisson también les explicaba que, acá está, ¿no? Que esta deformación unitaria en el sentido radial sería considerado negativo, ¿no? Por eso en la fórmula del módulo de Poisson esto se vuelve positivo. A ver, no sé si quedó claro, ¿algo más? Mira, ahí no sería desde el 2,5 hasta el 5. Desde el 2,5 hasta el 5. La integración. Lo que pasa es que toda esta capa es la que se piensa que se va a deformar, se va a sentar, ¿no? Es un medio de arena medianamente densa.
Y lo que tenemos aquí es un valor promedio que nos dan a la mitad. Debemos de nosotros conocer, integrar todos los efectos de las partículas en toda la altura de este estrato de suelo. Está bien, ingeniero. Bueno, estos son los conceptos de la mecánica aplicado a los suelos. Ingeniera, disculpe una consulta. Los esfuerzos ahí, el esfuerzo sub 1 no sería en el sentido del eje X y el esfuerzo sub 3 en el sentido del eje Z. Este sigma 1 Ajá. es en este sentido. Normalmente el sigma 1 en la nomenclatura es para el sentido vertical. Ah, ya. Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Más referencias de esto en el libro de Munibudu. Les voy a pasar. No sé si alguno ya lo tiene ese libro. Y en el libro de Atkinson, este primer capítulo debe estar en todos los libros, en el libro de Brájadas también. Los libros de mecánica de suelos 2. Es que es necesario estudiar el suelo primero como un material ideal, ¿no? Y poder hallar así sus esfuerzos y deformaciones. Esta deformación, por ejemplo, que hemos hallado, deformación o asentamiento que hemos hallado, ¿no? Sería un asentamiento, ¿no? Nos hablan acá del desplazamiento vertical, pero en realidad es un asentamiento vertical. Es conocido como un asentamiento elástico. Un asentamiento elástico porque depende de los parámetros elásticos, módulo de elasticidad, módulo de Poisson. Indirectamente es la integración de las deformaciones unitarias que a su vez están en función de los parámetros elásticos. Por eso se llama deformación elástica o asentamiento elástico, que se da por la deformación de los sólidos. Vamos a ver en los capítulos posteriores que hay otra deformación que es por efecto de los poros en el suelo. Hasta este momento solamente hemos hablado, en este capítulo solo estamos hablando del comportamiento de los sólidos, pero nosotros sabemos que en la estructura del suelo no hay solamente sólidos, también hay vacíos. Y que los asentamientos totales serán un efecto de la deformación de los sólidos, más también el comportamiento de los vacíos, ¿no? O la pérdida de los vacíos. Entonces, por ahora nos estamos limitando al estudio de la parte sólida del suelo. Se han usado las ecuaciones elásticas para calcular los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en los suelos, asumiendo que los suelos son materiales lineales, isótropos y elásticos. Los suelos en general no son lineales, isótropos ni elásticos. Se podría utilizar la ecuación general de esfuerzos para encontrar los estados de esfuerzos, pero usualmente se usa el sistema de esfuerzos bidimensionales basados en el círculo de Mohr. Eso si queremos hallar esfuerzos en diferentes planos en un elemento. Es más fácil así con el círculo de Mohr. Ya, entonces, es cierto, el suelo es muy complejo y no cumple estas idealizaciones en sí, pero como una primera aproximación podemos considerarlo así linealmente elástico, homogéneo, isótropo. Luego, si es necesario, podemos cambiar esa suposición, por ejemplo, lo de linealmente elástico a un material elastoplástico. Ahí ya tendremos que cambiar las ecuaciones. Como decía allí en la presentación, por ejemplo, tendremos que
cambiar los parámetros elásticos, tendrán que ser dependientes de un nivel de deformación, y así va haciéndose un poco más complejo el análisis, pero se aproxima un poco más a la realidad. Entonces, la teoría básica la vamos a aprender así, nosotros considerándolo como un material ideal. Dice, los esfuerzos que se han calculado son para suelos y materiales elásticos. No se ha tenido en cuenta la presión de poros. La presión de los poros nosotros sabemos que pues, depende si hay agua o no hay agua, ¿verdad? El principio de esfuerzos efectivos es el causante de la presión dentro de las partículas del suelo. Este principio es el más importante en la mecánica de suelos. Y es que cuando se aplica una carga a un elemento de suelo, quien va a resistir más, pues va a ser el sólido, ¿verdad? El agua tiene la resistencia del sólido del suelo. Y esa resistencia entre partículas sólidas es llamado el esfuerzo efectivo. Entonces, es por eso que es tan importante el estudio del esfuerzo efectivo. Y ustedes ya han visto el concepto de estos esfuerzos efectivos en mecánica de suelos 1. Eso lo vamos a aplicar bastante en mecánica de suelos 2, porque es el sólido el que resiste más en el suelo. Bien. Entonces, lo que va a seguir aquí a este estudio es la representación de esfuerzos, el cálculo de esfuerzos a través del círculo de Mohr en planos que tienen diferente inclinación en un elemento. Vamos a recordar cómo se calculan estos esfuerzos en distintos planos inclinados en un elemento de suelo. Esa es una manera el círculo de Mohr nos va a permitir no solamente calcular, sino también representar esos estados de esfuerzos. Eso es lo que vamos a ver para después hallar los esfuerzos a diferentes profundidades, ¿no? Aquí nos daban un esfuerzo a la mitad y decíamos que era promedio, pero en realidad los esfuerzos van a cambiar a distintas profundidades. Tanto los esfuerzos verticales como los horizontales van a cambiar de acuerdo a la profundidad donde se encuentren, ¿no? Por supuesto, un tanque como este que está ejerciendo una presión, esa presión que ejerce el tanque va a ir disminuyendo a medida que se profundice, ¿no? el elemento. Un elemento a mayor profundidad va a tener menor presión ejercida por el tanque. Y a la vez, en presión horizontal, su presión horizontal también va a ir cambiando. Entonces, eso lo vamos a estudiar en la próxima semana, en el capítulo creo que se llama distribución de esfuerzos en una masa de suelo por superficies cargadas, o incremento de esfuerzo en una superficie de suelo debido a cargas en la superficie. Eso lo vamos a ver entonces la próxima semana. El círculo de Mohr, repasaremos el concepto de esfuerzos efectivos también. Y el próximo martes vamos a tener la prueba de entrada. Van a ser preguntas relacionadas al curso de mecánica de suelos 1, que es su prerequisito. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Si no, vamos a continuar. Me estaba olvidando, hay que llamar lista. Entonces, a ver. Voy a llamar lista acá. Aguirre,
Presente, ingeniero. Barrios, Presente, ingeniero. Campos, Presente, ingeniero. he visto que han estado respondiendo, voy a hacer un paréntesis aquí, han estado respondiendo al foro, me parece muy bien, gracias. Por favor, continúen respondiendo los que faltan. Hay un foro en el aula virtual de la UNI acerca de su ubicación y las condiciones de internet, y hay otro acerca de los integrantes de su grupo escalonado. Chirote. Presente, ingeniera. Crisante. Crisante. Ayer no estuvo, hoy no estuvo. Cuadros Pacheco. Presente, ingeniero. No. Ah, no, este no es. Este de acá. Estaba poniendo acá. Cueva Cayer. Cueva, no está tampoco. Fajardo. ¿Dónde está Fajardo? No está Fajardo tampoco. Guacoto. Presente, ingeniero. Huaranca. Huaranca. Presente, ingeniero. Izaga Cueva. Cueva presente, ingeniera. Julca Peña. Presente, ingeniero. López Guamán. López Guamán. Nada. Luis Ramírez, Marco Antonio. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, me falta su foto. Hoy día no les he pedido que abran su cámara, pero en las próximas veces sí. Luyo Mamani, Sergio. Presente, ingeniera. Buenos días. Machuca Cabrera. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Malma Fabián, Karina. Presente, ingeniera. Buenos días. Mamani Poma. Presente, ingeniera. Buenos días. Medina Liseta. Presente, ingeniera, buenos días. Te falta tu foto. Mejía Valer. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Palomino Infante. Palomino Infante. Peche Luján. Presente, ingeniero. Peña Herrera, Córdoba. Buenos días, ingeniera, presente. Gracias. Quispe Quinto. Presente, ingeniero, buenos días. Quispe Surco. Ingeniera. Ramos Tixi. Presente, ingeniero. Buenos días. Reyes Calhuanca. Presente, ingeniera. Salazar Chanque. Presente, ingeniera. Buenos días. Salazar Mendoza. No está. No, Sánchez Mendoza. Sánchez Mendoza, Joseph. Presente, ingeniero. Buenos días. Silvestre Salinas. Presente, ingeniera. Sobrado Cajas. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Soria Pimentel. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Terán Sotelo. Terán, presente, ingeniera. Ticona Canasa. Presente, ingeniera. Buenos días. Torres Fuero. Presente, ingeniera. Buenos días. Ok. Trinidad Sánchez.
Trinidad. ¿Dónde está? Bueno, Vázquez Enríquez. Presente, ingeniero. Villajuan Rivera. Villajuan. Yarikawa. Presente, ingeniero. Bueno, el día de hoy han faltado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Crisante, Cueva, Fajardo, López. Ingeniera Cueva presente. Cueva, ¿está ahí? Ya. López, Palomino, Trinidad y Villajuan. Vamos a registrar aquí el tema del día de hoy. Ya. Ya. Ahora lo que voy a hacer es proyectarles este texto. Lo vimos el día de ayer. Vamos a hablar acerca de él. Ya, pueden verlo, ¿verdad? Ahí está el texto del profesor John Atkinson de Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Les decía que había antes del capítulo 1 ¿cómo se puede llamar? Una sección donde habla acerca de unos experimentos caseros que se puede llevar a cabo sin tener que estar en un laboratorio y que nos ilustran sobre el comportamiento del suelo, ¿no? Sus características, desde la granulometría, las propiedades físicas, y otras propiedades más de resistencia que vamos a ver durante este ciclo. Y el profesor John Atkinson, pues, muy brillantemente ha propuesto estos ejercicios para que podamos nosotros mismos analizar qué es lo que está ocurriendo con el suelo, que vayamos a ensayar y podamos sacar nuestras propias conclusiones o discutir lo que se está encontrando y tratar de relacionar con alguna propiedad del suelo o con alguna condición de alguna propiedad físico-mecánica. Les presento aquí entonces, acá dice una introducción pequeña, dice, vamos a ir leyendo acá un poquito. Dice, he sugerido un grupo de experimentos simples, los cuales puedes hacer en casa o en la playa, sin ningún aparato especial. Estos ilustran algunas de las teorías fundamentales de la mecánica de suelos y la ingeniería geotécnica cubierto en este libro. Para cada experimento he indicado las secciones en el libro donde tú puedes encontrar la teoría relevante y explicaciones. Aquí tenemos el capítulo de granos de suelo, por ejemplo, ¿no? El experimento de granos de suelo. Nos da una idea de la granulometría y cómo podríamos hacerlo para medirlo de manera casera. Entonces acá dice el procedimiento de cómo hacer, agarrar una botella, sacar una muestra de tu jardín, de no sé dónde, o arena. Seguir acá este procedimiento y, ¿qué más dice? Te hace algunas preguntas, ¿no? Examina los granos más grandes de 1 milímetro y describe su forma y la superficie, la textura. Son redondeadas, angulares, elongados, son suaves o rugosos.
has hecho una descripción básica de la naturaleza del suelo descrita en el capítulo 5. Luego viene el experimento de estados del suelo. Aquí tienen que calcular gravedades específicas. No necesitan muchos materiales para hacerlo. Luego hay otro experimento de pendientes en arena para calcular el ángulo de estabilidad de una arena, ¿no? Para ello necesitas una muestra de arena y una botella, cosas que pueden encontrarlo, entonces no es muy complicado realizar tampoco. La resistencia a la compresión no confinada, para esto necesitarán una muestra de un suelo fino. Te dice acá el procedimiento. Te mandan las secciones, ¿no? Entonces, esta teoría nosotros vamos a aprenderla durante el curso, pero ustedes sería bueno que ya vayan experimentando y haciéndose esa pregunta del por qué el comportamiento, del por qué los resultados, para que puedan cuestionar luego la teoría. Y luego viene otro experimento que dice carga no drenada de la arena. Este sí es un poco, implica ir al mar, entonces quizás en esta situación sea más compleja. De repente quien viva más cerca a la playa podría hacerlo. Tanto este experimento de carga no drenada como el experimento de excavaciones requieren eso de estar en una costa, en una playa. ¿Hay alguien de aquí que viva cerca a la playa? Voy a revisar Ancón, ingeniero. Ancón. Sí, cerca de Ancón. Quizás podrías hacerlo, ¿no? Con cuidado. A ver. Aquí hay otro experimento de cimentaciones superficiales. También se puede hacer caseramente. Ya en siglos pasados he encargado de hacer estos experimentos. Los compañeros lo han hecho. Entonces sí se puede. Y de cimentaciones profundas, pilotes. Finalmente, falla de presas de tierra. Aquí también dice go to the seaside, la playa. Pero si no se puede ir a la playa, se puede tratar de adaptarlo al lugar donde estén, ¿no? Entonces, estos experimentos, lo que planeo es asignarlos a sus grupos de trabajos escalonados para que ustedes tengan la oportunidad de realizarlos, ya que ahora todo es virtual y todo lo que es laboratorio lo van a ver solamente a través de videos. Sería bueno que tengan esa oportunidad de experimentar con algo que no sea muy complicado de conseguir. Por ello, les voy a asignar esta tarea de que realicen estos experimentos simples. ¿Hay alguien que tenga alguna complicación o no esté de acuerdo en realizarlo? Yo les voy a asignar un tema de acuerdo a sus grupos que hayan formado. Lo que sí voy a pedir es de que cada alumno haga el experimento y se grabe en un video. ¿Ok? Y luego yo ya les indicaré dónde subir este video. Para esto les voy a dejar todavía unos 2 semanas para que puedan presentar estos videos. Entonces, ahora que ya están constituidos todos los grupos, espero que todos tengan un grupo y hayan colocado sus integrantes en el aula virtual de la UNI, respondiendo al foro que está en la semana 1. Ahí les voy a asignar el tema para que puedan realizarlo. Como estamos en esta situación de pandemia, pues no se pueden reunir en grupos para poder hacer uno solo, ¿no?
Por eso es que les pido que lo hagan individualmente. Ya, entonces los voy a asignar y lo van a encontrar ahí el tema en el aula virtual, lo que les ha tocado a cada grupo. Voy a tener en cuenta aquí a Renzo Campos para un experimento que tenga que ver con la playa. ¿Algún comentario sobre esto? Ingeniera, yo también estoy cerca de la playa. También me gustaría así experimentar, si se puede. Ingeniera, yo también. Sí. Me pueden... No, a ver, pueden colocar. ¿Dónde lo pueden escribir para tener su lista de ustedes? A través del delegado, pues me envían, que el delegado me envíe el nombre de las personas que están cerca de la playa y que me digan qué playa es, ¿no? No, si es una playa con muchas restricciones, no van a poder hacerlo. Ya. Sí, porque el siglo pasado me dijeron que fueron por acá por la Costa Verde y ahí el Serenazgo no les dejó. Por eso les digo, depende de dónde sea, y tiene que ser un lugar seguro también para ustedes. No les vaya a pasar algo. Ya, me dicen entonces el nombre y qué playa es, o cerca de dónde es, para yo decidir, ¿ya? Bueno, entonces con eso vamos a quedar. Lo que ustedes van a presentar es, claro, van a grabar sin video y me van a enviar su video. Y por grupo van a hacer una sola presentación, PPT, colocando los equipos que se han utilizado, el procedimiento que han seguido y los resultados que han encontrado y por qué creen que se han encontrado o se han encontrado estos resultados, por qué se ha comportado de ese modo el suelo. ¿Sí? Eso es la presentación que van a tener que armar en grupos, ¿no? Y solamente un integrante por grupo va a hacer la exposición. La exposición será entre 10 a 15 minutos a lo mucho por grupo. Bueno, entonces lo voy a asignar y van leyendo el experimento y van viendo que los materiales que necesitan. Y bueno, vamos la próxima semana discutiendo a ver si tienen alguna dificultad. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ingeniera, disculpe, ¿cuál era la fecha para la entrega del video? Sí, en 2 semanas. 2 semanas de acá a 2 semanas. Lo voy a colocar en el aula virtual. El plan del curso, ahí que les mostré el día de ayer, hay un plan del curso donde están las fechas de las prácticas, fechas de los laboratorios, ahí va a estar la fecha de la exposición también y entrega de videos. Ingeniera, disculpe, ¿este trabajo a qué nota le va a pertenecer? La nota del trabajo escalonado lo voy a tomar como la mitad de la nota del trabajo escalonado. ¿Ok? Disculpe, ingeniera, a mí no me sale el curso en el aula virtual de la FIC. A ver, no puedes entrar al aula virtual de la FIC a este curso. No, en el aula virtual no, pero en el CSFIC donde damos parciales ya me apareció el curso. Soy ampliación. Pero no en el de la uni. No, en el de la uni no. A través del delegado, pásame tu correo para matricularte y yo. Ya, ingeniero. Ya, entonces el delegado ya saben que es Pedro. Pero ahí está Pedro. Pedro Guaranca. Ya. Entonces, si no hay otra pregunta, vamos a terminar aquí la clase de hoy. Recuerden que la grabación, esta es la primera grabación que he intentado hacerlo a través del aula virtual de la FIC. Vamos a ver si automáticamente se cuelga allí. Voy a ver ahora. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana, muchachos. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes.
Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego.